Esta es nuestra imagen del día. No queda sino agradecerle al Premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú el inmenso detalle de haber hecho visible el hambre en La Guajira. Su mágica presencia logró que Presidencia por fin se diera cuenta cómo morían los niños indígenas en la península. No se trata de indignación de los colombianos, se trata de vergüenza que aún en este siglo hayan fallecido por física hambre más de 4.000 menores de esta etnia. Y no importa si el viceministro de Salud pretenda hacernos creer que murieron de patologías indistintas y no por hambre. Pensará que le creemos y puede pensar lo que quiera, pero la desnutrición en grado extremo hace que cualquier patología sea letal en los seres humanos. No queda sino volverle a agradecer a Rigoberta Menchú haber llegado a La Guajira. No obstante, a los intentos capitalinos y de los poseedores de la verdad de impedir su visita. Esperemos que las decisiones de Palacio hayan sido las que los 22.000 puntos habitables de los Guayú necesitan para vivir dignamente. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí, por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Gracias por elegirnos. Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado www.lasnoticias.co. En Facebook estamos como Las Noticias de Telecaribe 630 y en Twitter como @lasnoticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. Aún hay niños muriendo en La Guajira por desnutrición, sostiene gobernadora Oneida Pinto. Cumbre de Palacio busca resolver el problema de la hambruna en La Guajira. Niños muertos por desnutrición en la península estaban protegidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, asegura presidente Santos. En cumbre realizada en el 2014 para frenar muertes por desnutrición, las medidas cautelares o no se implementaron o no sirvieron para nada. Mientras ministro de Hacienda anuncia sudor y lágrimas por nuevo apretón del cinturón de austeridad, la Casa de Nariño gasta 15.100.000 pesos en compra de almendras. Frente frío activa alertas por fuerte oleaje, brisas y riesgos de incendios forestales. Cae estructura criminal dedicada a la extorsión en La Guajira. Y espere un tinto con nuestro director José Gómez Daza, el gerente del canal regional Telecaribe. En mayo se adjudicarán las obras del nuevo estadio de béisbol Edgar Rentería. Esta y otras noticias se las tengo en nuestra sección de deportes. Y en las noticias del entretenimiento les tengo todos los detalles del inicio de la cuaresma. Esto y mucho más como siempre al final de la emisión. Ya nos vemos. Muchísima atención. En el Palacio de Nariño se llevó a cabo la cumbre de ministros y mandatarios locales de La Guajira junto a la gobernadora del departamento, Oneida Pinto. El objetivo fue puntualizar los acuerdos que solucionarán la crisis de sed y hambre que ya ha cobrado la vida de 8 niños guayú en lo que va corrido del año por el alto grado de desnutrición. El presidente Santos responsabilizó al ICBF. Entre las conclusiones que arrojó la reunión en la Casa de Nariño del presidente Juan Manuel Santos con los ministros y la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, se puntualizó que algunos de los niños que han muerto estaban bajo la protección y el amparo del bienestar familiar. El presidente Santos agregó que se duplicó la cobertura de agua de un 22 a un 44% y que se diseñará una carretera que facilite la conexión entre la región y el resto del país. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los últimos 8 años habrían muerto 4.770 niños y niñas de la comunidad guayú, esto por problemas relacionados con la falta de alimentos y agua potable. En la cumbre, alcaldes y autoridades locales de La Guajira se reunieron con el presidente Santos y con varios ministros analizando la situación que vive el departamento y para establecer estrategias que permitan afrontar la crisis por cuenta de la falta de agua potable y alimentos. En dicha reunión, la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, explicó que junto con los alcaldes municipales se convertirán en garantes de la elaboración de nuevos programas para el desarrollo regional y que quedarán plasmados en un documento del Consejo de Política Económica y Social, documento COMPES. Pilar Bustamante, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Para el 24 de julio del año 2014, el presidente Juan Manuel Santos presidió una cumbre de ministros en Barranquilla para tratar la crisis del agua y el hambre en La Guajira, pero no pasó nada. Hoy es visible el problema a nivel mundial gracias a la visita de la Nobel de Paz Rigoberta Menchú. Expertos analizan qué ha pasado en La Guajira y por qué nadie ha respondido por los niños muertos.
Esto no es África, es Colombia, es La Guajira, una realidad ignorada en el país. Solo hasta la visita de Rigoberta Menchú, la Nobel de Paz guatemalteca, se visibilizó ante el mundo la sed y el hambre que está matando a los indígenas guayú. Para los expertos, la corrupción es la culpable de la desnutrición de los niños guayú. Paradójicamente, ese rincón de Colombia está bañado por ríos, pero aquí la gente muere de sed y hambre. Tenemos un ejemplo puntual, que es el río Ranchería. Fue desviado, creo que fue en el gobierno de Uribe, y entonces beneficia a un sector muy pequeño. En la Alta Guajira, la pobreza raya con la miseria. En el 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar a Colombia, pero no tuvo efecto. Porque es que esa comisión o esas medidas cautelares realmente no tienen un peso suficiente para hacerlos cumplir, sino el punto de vista moral. Si Colombia no garantiza un mínimo de ejecución de los derechos humanos, entonces internacionalmente quedaríamos nosotros limitados y bloqueados para ciertos procedimientos, como por ejemplo la celebración del Tratado de Libre Comercio. 5.000 millones de pesos al año son las regalías del carbón en Libia, uno de los sectores más golpeados por la sed y el hambre. Pero de esos recursos no se tiene registro de inversión para mitigar esta problemática. Por esto, nadie responde. Y todo eso, ¿en qué termina? En que unos niños, aquí hablan de 3.500 niños aproximadamente en estado de desnutrición, mientras un Estado colombiano tiene en un cargo como el ICBF a personas que perteneciendo a un partido ni siquiera se responsabilizan por lo que está pasando. La nueva esperanza es que con la visita de Rigoberta Menchú, la Nobel de Paz, los ojos del mundo vieron la crisis del norte de Colombia. Y aunque resulte increíble, esto pasa en la cuarta potencia económica de América Latina. Pilar Bustamante de Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y una noticia que ha llamado la atención es la contratación por más de 15.100.000 pesos que se realizó el personal de la Casa de Nariño para la compra de almendras en medio de la declaratoria de austeridad en la que encuentra el gobierno, la situación por la cual el mismo ministro de Hacienda ha dicho que les ha costado sudor y lágrimas. Sorprende esta millonaria compra que, según fuentes de la Casa de Nariño, es necesaria dado que la adquisición de las almendras son indispensables para atender actividades protocolarias. Esta es otra sorprendente compra por parte del Palacio Presidencial, luego de saber que se invirtió cerca de 600 millones de pesos en cortinas. Tenemos más información aquí en las noticias. Vientos de más de 15 nudos se sentirán en el Caribe colombiano por la llegada del Frente Frío, según el IDEAM. En las próximas 36 horas se intensificarían los incendios forestales y se agudizarán los que ya han consumido más de 1.000 hectáreas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Fuertes vientos azotan por estos días el Caribe colombiano. En los mares, el fuerte oleaje y la restricción de navegabilidad de embarcaciones pequeñas, así como de bañistas y buzos, no sería el único problema. Los incendios forestales son la otra emergencia que deberán afrontar los organismos de socorro. El IDEAM pronostica vientos de hasta 80 kilómetros por hora y se emitió una alerta roja de incendios forestales en departamentos como Atlántico, Magdalena, Cesar, Córdoba, Bolívar y Sucre. En esos momentos, la Sierra Nevada es la más afectada. Son más de 1.000 hectáreas de cultivos y bosque seco que han sido consumidos por incendios, convirtiendo la zona en un cementerio de árboles. Uno de ellos en la vereda Río Piedras, en el cual permanecen 5 focos activos. El otro incendio se presenta en la vereda Macaraquilla, por lo que la alerta está encendida. Pilar Bustamante de Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y en varios allanamientos realizados por la policía de La Guajira fueron capturados 3 hombres acusados de sembrar terror en la comuna 10 de Riohacha. La Policía Nacional en esta parte del país confirmó la captura del presunto cabecilla de una banda delincuencial en Riohacha. El comandante de policía del departamento asegura que se puso fin a un mito de inseguridad urbana. Alias Ubito, se realiza el registro, se le encuentra elemento material probatorio que lo compromete con un fenómeno delictivo. Tenía munición, tenía un chaleco antibalas, simultáneamente otro registro de allanamiento en la misma jurisdicción, una persona capturada con una pistola y 3 horas más antes 3 personas, una mini Uzi, 2 revólveres y una libra de marihuana, todos relacionados justamente con estas bandas delincuenciales. También se confirmó que en los operativos envolventes fueron capturados 3 personas más e incautadas 3 armas de fuego. La información desde Riohacha, con Yuri Real y McDaniel, Las Noticias, un compromiso con la verdad.
Y muy atentos a esta información, Las Noticias conoció una nueva modalidad de robo que estarían usando los delincuentes en Barranquilla. Conocimos el caso de 3 personas que fueron citadas para una supuesta entrevista de trabajo y resultaron atracadas. Una nueva modalidad de robo estarían usando los delincuentes en Barranquilla. Las Noticias conoció el caso de 3 personas que fueron citadas para una supuesta entrevista de trabajo. Resultaron siendo atracadas. Según lo denunciado por las víctimas, el modus operandi de los delincuentes es el siguiente. Luego de un detallado estudio de su objetivo, los delincuentes, quienes se hacen pasar como empresarios, contactan a dueños o administradores de salones de eventos con el pretexto de cotizar un salón para una fiesta. Tras varias llamadas e intentos fallidos de cerrar el negocio, se ganan la confianza del administrador. Le piden que le recomiende a varias personas desempleadas, supuestamente para ofrecerle una vacante en su empresa. Los cargos a ocupar serían de bodeguero, asistente o personal de oficios varios. Tras lograr que el administrador acceda a recomendar a las personas y le entregue los números telefónicos de los posibles candidatos a ocupar los puestos, estos reciben una llamada del supuesto empresario, quien los cita en una dirección. Esta esquina de la calle 38 con carrera 36 en pleno centro de Barranquilla fue el lugar escogido por el supuesto empresario para realizar la entrevista de trabajo a las 3 víctimas contactadas por Las Noticias. Allí llegaron las personas que aspiraban al empleo. Y tras varios minutos de espera del supuesto empresario, estos son abordados por delincuentes quienes los despojan de sus pertenencias, como son celulares, dinero en efectivo y todo lo que eso lleve. El caso, denunciado ante Las Noticias, fue puesto en conocimiento del comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quien anunció remitir esa denuncia a las unidades de la SIJIN. Víctimas de este tipo de delito o estafa, que nos den información, que coloquen la denuncia primero que todo y nos comenten qué es lo que está sucediendo y cuál es la modalidad. Según lo conocido por Las Noticias, serían más de 10 las víctimas que han caído en las garras de estos delincuentes. Sin descartar, pudieran ser más. Y las carreteras de la región Caribe siguen dejando víctimas por su alta peligrosidad. Más de 14 muertes se reportaron en las últimas 48 horas en estas vías. 5 muertos en accidentes de tránsito en carreteras de La Guajira, 8 en Santa Marta, en las que se vieron involucrados motociclistas y peatones, y una víctima más en la vía oriental a la altura del municipio de Malambo, para un total de 14 muertos en menos de 48 horas en la región Caribe. Es el saldo que dejan esas accidentadas vías. En el caso de La Guajira, según la Policía de Carreteras, uno de los accidentes se produjo cuando el conductor perdió el control del vehículo, intentando esquivar un animal que se había cruzado en el camino. Mientras que en el segundo caso, en el que fallecieron 4 personas que viajaban del municipio guajiro de Barbacoas hacia Cotropris, una curva peligrosa habría sido la causa. Para la Policía de Carreteras, estas vías en las que se registraron estos accidentes hacen parte del ranking de carreteras más peligrosas de la región Caribe. En el número 1 se encuentra la Y de Ciénaga en Magdalena, hasta San Alberto Cesar, donde han muerto por lo menos 75 personas entre el año 2012 y 2015. En el segundo lugar está la vía La Paz Cesar, que comunica con Albania y 4 vías, en La Guajira. Estas vías son consideradas como el corredor de la muerte por el movimiento de gasolina de contrabando que realizan buses y carros particulares. Otra de las vías de este mapa de accidentalidad es la que de Santa Marta comunica a Riohacha, en la cual se han registrado 32 muertos. Según la Policía de Carreteras, el año anterior, esas vías cobraron la vida de más de 1.300 personas. A Sucre no le ha ido muy bien en la gestión de proyectos de regalías. Es así como se ubica en el último puesto de los 32 departamentos del país. Sucre ocupa el puesto 32 entre los 32 departamentos del país, lo que lo ubica en un rango crítico en la gestión de proyectos financiados con recursos de regalías, dijo el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria Muñoz. El peor ejecutor en Sucre de regalías es el departamento de Sucre, que tiene un puntaje supremamente bajo, 40.5. Gaviria Muñoz indicó que solo 3 entidades territoriales registran mayor ejecución de regalías en Sucre. El municipio de San Benito, el de San Pedro, Metro Sabana, son los 3 sobresalientes. El director del DNP dijo que espera que en los próximos 2 años el gobernador Edgar Martínez saque al departamento del último lugar en el que se encuentra y lo ubique en el promedio nacional. Jorge Romero Montiel, Las Noticias, un compromiso con la verdad.